Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Series, el podcast alianza entre Warner Channel y Escuela de Nada. Antes de presentar el episodio de hoy, es importante que sepan que tenemos un montón de episodios que pueden revisitar en este momento, que pueden compartir, pueden escucharlo en Spotify, pueden escucharlo en YouTube. Tenemos episodios sobre Dragon Ball, tenemos episodios sobre Matrix, ER, Pokémon. Matrix, Pokémon. Hay un millón How I de Met cosas. Your Mother, How I Met Your Mother, ER. que es una ER. historia familiar entre Chris y yo. Friends. colegas. Colegas. Claro. Muchísimos episodios sobre series que ustedes ya conocen o incluso que no. Y son de repente buenas introducciones para entrar ahí. Pero en esta oportunidad, hoy, vamos a hablar de un género más que de una serie. Creo que es importante que sepan que somos fans de lo que vamos a decir ahorita y hay distintas apreciaciones. Pero al antes de respecto. comenzar, recuerden dos cosas. Fans es en plural. Sí. No es que yo soy tu fans. No No se puede decir. ser tu fan. Y tu dos, fans. si recuerdan que nos pueden escuchar en Spotify, Ujú, ahí pueden ustedes, mientras hacen sus cositas en su casa, ujú. sus cositas como limpiar los platos, lavar Bañarse. los platos, cocina, todo en la cocina, Toda la cocina. que es donde yo escucho podcast usualmente. ¿no? Ok. Pero ahí pueden escucharnos y recuerden también darnos follow en todos lados. Hoy vamos a hablar acá en la Escuela de Series sobre las series de mafia. The Mafia. Vamos Porque a utilizar el además, hashtag Escuela de Mafiosos. ¿Qué pasa con esta gente, con estos antihéroes Ujú. italoamericanos En clásicos su de inicio. televisión? No me En su atrevo a decir inicio. que son antihéroes. Uy, Fíjate. comenzó el Ok. debate aquí. ¿Verdad? Me voy, papá, mamá, no se peleen. No. Yo Claro. creería que sí son antihéroes. No sé qué. O sea, Yo creo que en cierto punto sí, porque hay veces que tú estás apoyándolos. Pero ese no. Claro. Pero no. El hecho de que tú apoyes a un criminal no necesariamente lo convierte en un antihéroe. Claro. La genialidad de estas series es que, y ahorita vamos a entrar en profundidad, Hay unos que sí pueden ser antihéroes. Sí, es que creo te que hacen hay unos que sí. empatizar. Creo que La hay grises, genialidad hay es que te grises. hace- la genialidad es que te hacen empatizar y tú quieres que le salgan bien sus cosas, ¿no? Claro. Hay grises que son súper importantes y súper interesantes en este tipo de series. Bueno, la cantidad y ya casi entrando en saturación de series que están ligadas a la cultura de mafia y de narcos, que vamos después a Más un adelante poco le seremos en la alguna diferencia de sí. cada uno. Creo que habla bastante bien del morbo, del morbo que hay Se alrededor genera, de todo sí, eso. señor. Que tú dices, ¿por qué la gente ama esto? O sea, ¿qué hay detrás de esa figura de una persona implacable que medio totalitaria y medio que ejerce su poder? Antisistema. La sangre también, o sea, ¿será que la sangre es el sangre elemento? vende. Es el elemento más, exacto, más Claro. marketeable de alguna manera. Yo creo que hay varias cosas. La primera es que siempre que yo pienso en series de mafiosos, pienso en Los Sopranos como la mayor representación de lo mismo, sí, de la mafia claro. estilo que la que tú dices. Estilo mafia italoamericana, Ujú. en la costa este de los Estados Unidos. Yo sí siento que el morbo que nos genera estas series es muchísimo, un gran porcentaje, por ser totalmente antisistema. Gente que le gana al orden establecido, gente que de repente Y que se sabe ve- cómo burlar la ley. Y que se ve premiado a través de vidas ostentosas Sí, y llenas claro. de dinero. No, y Ujú. ¿sabes qué pasa también? Que uno está acostumbrado a que existe un héroe y un villano. Y que el villano siempre pierde. En este caso, no. En este caso, por ser tan antisistema y digamos, vamos a decirlo de alguna manera, medio anarquista, Ujú. el villano sale con la suya. Medio anarquista en cuanto al sistema establecido, pero dentro de ellos tienen unas Exacto. órdenes y pues, o sea, yo Códigos. diría que hay unos códigos establecidos allí que las series de mafiosos han sabido adaptar de la mafia real, Ujú. pero que también le han sumado allí unos factores y unas claves de ficción que también hacen, que son importantes. Los Sopranos está basado en la vida real de alguien. Sí lo viste, Claro. ¿no? Sí. Claro, claro. Que era un dueño de unos camiones de basura que tenía como que algunos Es que sabes que negocillos por allí, de esos que nos gustan y nos entretienen. justamente lo que estás diciendo ahí creo que también es un elemento diferenciador en cuanto al género y por qué gusta tanto. Yo creo que también tiene que ver mucho con esa... Y eso lo busca cualquier persona que ve cualquier cosa de entretenimiento o cualquier cosa que le parezca... Que lo una con otras personas. Es el sentimiento de comunidad. Cuando tú ves una serie de mafiosos, el código interno... Claro, el honor de la familia. Ajá, por ejemplo, el honor de la familia, el nunca te...
incluso los límites. Porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver una serie de mafiosos y vemos que a nivel de leyes no hay límites. Claro. Hay asesinos, hay robo, hay abuso, hay o sea, misoginia, como quieras verlo, hay de todo, ¿no? Sí. Pero dentro de eso hay un sistema y hay reglas. Y la única manera de que tú seas respetado y te respeten es que tú respetes esas reglas con Sí. demasiado, casi que una disciplina ridícula. ¿Cuál es el contenido de mafiosos, más allá de series, del que de repente Soprano se toma un Padrino. poco de referencia? El Padrino, ¿no? claro. El Padrino es Que por cierto quizás... está cumpliendo 50 años. Sí. Y 50 años. 50 Ok. años. el padrino, Está no, pero el volviendo al padrino cine. de él, José Miguel. Sí, un saludo, José Miguel. Te mando claro. un abrazo. Padrino. Pero el Padrino es básicamente la mayor representación, bueno, hecha también por alguien que sabe de esto, Ujú. ¿no? ¿Quién lo hizo El Padrino? ¿La escribió o la hizo? La dirigió. Francis Ford Coppola. Ahí está. Claro. También es lo que dice Leo de Italia, ¿no? Sí, bueno. ¿Y quién es otro grande representante de Martin Scorsese? Sí, claro. Pero estamos hablando de Por películas, Goodfellas. solo que esto sí, Casino también, ¿no? Solo que se lleva un poco a la televisión. Pero lo interesante de eso, un pequeño gatico, un pequeño dato, es que esta gente que suele ser bastante estereotipizada, y los italoamericanos y los italianos se quejan de que siempre son como, oye, la representación nuestra es de mafia. Ujú. ¿Por qué? Si esto es una gente que está fuera de la ley, si hay un sector que se queja de eso, es porque cuando ellos empiezan a llegar a Estados Unidos, pues la única actividad que les quedaba por fuera del sistema era la actividad delincuencial. Claro. Porque además Poca era gente difícil incluirse como que en la sociedad gringa. Claro, porque ellos no eran considerados ni siquiera blancos. Claro. En Peaky Blinders también pasa que es como irlandeses, italianos no eran considerados Que es la- blancos. que podemos decir que es la serie moderna como más... la serie más Contemporánea. contemporánea. Contemporánea de con todo. nosotros, a pesar de que... exacto, Contemporánea sí con entiendo, el solo para hacerla- streaming, con ese Ajá. tema. Y los Peaky Blinders. Los Peaky Los Blinders. Peaky Blinders también es como que, bueno, todo eso te da un bagaje histórico importante para analizar personajes que salen en Boardwalk Empire, Ujú. que es otra serie como Lucky Luciano o Mm. como Al Capone, Claro. el más capo. Más capones. Entonces, ese tipo de personajes es súper interesante también analizarlos desde ese punto de vista. Que era gente que existió, porque eso es la otra también de las series de mafiosos. Que es como el morbo es que es gente. Es que esa existió, gente que existe. son cosas que pasaron. Claro. O que están basados en hechos reales y tú dices, oye, mira, Interesante. esto está Es interesante. que yo creo que Y despierta. que está muy ligado también a la cultura pop. ¿Sabes? Como que Ujú. cosas como lo de Al Capone con el Día de San Valentín, por ejemplo. Claro, la Que- masacre de San Valentín. La masacre de San Valentín. O sea, como que siento que hay cosas de la cultura pop que no mucha gente lo sabe. Bueno, mucha gente que digo que no está como relacionada o tan familiarizada con todo esto. Y que es interesante. Y que es Ujú. súper interesante. Porque no, pensarían que es únicamente una historia basada Claro. en cosas que pasaron. En crimen organizado. Claro, pero por ejemplo, lo de Al Capone fue hace 100 años exactamente, o un poquito más, un poquito menos, Ujú. give or take, como dicen por ahí. Pero yo fui a Chicago y te venden tazas con la cara de Al Capone. Claro. Claro. Y Al Capone fue una persona que hizo bastante daño en Chicago. Bueno, por eso es ejemplo. como también como la manera en la que se vive la historia de Pablo Escobar en Medellín, por ejemplo. Pero te venden cosas con la cara Sí, de Pablo Escobar. Incluso te hacen rutas y todo. Bueno, ahorita más adelante Vale, te veremos vamos a la hablar de diferencia, eso. ¿no? Pero, Claro. por ejemplo, ¿ustedes creen que la fascinación pop, de la cultura pop, por familias mafiosas o personas de esta naturaleza, o sea, casos de esta naturaleza, despiertan lo malo que puede ser todo el mundo? Es decir, todo el mundo quiere ser un mafioso. Entonces, todo el mundo tiene adentro y diría, yo haría eso. Yo creo que no. Despierta como la parte fea Yo creo que- interna de cada quien. Yo creo que no, porque ahí estaríamos cayendo un poquito también en eso de que los videojuegos... Alientan la- Exacto, mal alientan un comportamiento. poco la violencia, etc. Pero sí siento que despiertan un empoderamiento del ser humano por... ¿Sabes qué? Yo pudiese hacer que las reglas sean muy, muy a mi manera, por ejemplo. Más elásticas. En un entorno que yo manejo. Porque- No voy a matar a una persona que no me traiga el café en este momento, pero probablemente yo sé o yo pudiese imaginarme cómo es la manipulación verbal Ajá. hacia una persona. Ajá, Ah. esa Para- es la parte aceptada por la sociedad que tú puedes admirar de un mafioso. Que es como, oye, estos tipos saben cómo... La capacidad hacer de que nos liderazgo. respeten Exacto. con una mirada. El liderazgo, el mismo liderazgo. Claro. Pero el- después tú analizas bien y tú dices, sí hay factores de liderazgo, pero también siempre está la amenaza de que te va a pasar algo Claro, físicamente, obviamente. ¿no? Claro.
Es que los valores, precisamente de lo que hablábamos hace un rato, de la manera en la que pueden hacer que las reglas se cumplan en su entorno cercano, a menos de que... Y las tradiciones son muy castigadas, esa es la otra. No hay error. Que eso es muy antihumano, honestamente. Fredo. Claro, Fredo. por ejemplo, ¿no? Lo dejaron Alfredo. Y en Los Sopranos también, no recuerdo muy bien su nombre ahorita, pero también está ese personaje, está Alfredo que traiciona, pues. Claro. Eh, Es que se vuelve... ¿Hay algún personaje que ustedes hayan visto en alguna serie, ya sea de narcos o de mafiosos, que ustedes digan, está cool? O sea, como que... Muchísimo. Porque además siempre escriben al que tú dices, este es el que de repente debería ser yo. Ajá, exacto. Como Ajá. que yo soy esta persona Ajá. dentro O el que de te esta sientes serie. identificado. Bueno, en El Los que te Sopranos sientes sería identificado. AJ, porque además AJ, el hijo de Tony Y Soprano, cantante de los Backstreet Boys. es muy contemporáneo con nosotros. Y en la serie, tú lo ves y de repente tiene que si... No sé si es un Game Boy, pero tiene como el pelito así. Sí, y sí, pantalones anchos y es como patinetero. Chamo de los 90. Y ahí, en sus playeras, en sus franelas, en sus camisetas, en sus remeras... Mira cómo lo tengo Poleras, ya te atajado en faltó. poleras. Tiene de repente una banda. Claro. De la época. ¿Sabes? Sí, sí, Como sí, que sí. la persona lo vestía. Que por cierto, no sé si vieron, pero salieron ahorita otra vez la hija de Tony Soprano y el hijo en un comercial Ah, ¿en Sí. serio? de carros. Y es todo el intro de Sopranos hecho moderno y se encuentran ellos dos al final de un carro eléctrico. Los Sopranos es una serie que cualquier persona debería revisitar ahorita en el 2022 Sin porque duda siento alguna. que va a tener vigencia para siempre. Para siempre. Es un Sin masterpiece duda de la tradición. Y Eso bueno, se y sabe. James Gandolfini, rest in peace. De lo Su mejor. hijo interpreta a Tony Soprano joven en la película que hicieron como precuela. Sí. Y pues bueno, vayan a verla. vayan Many a Saints of revisitarla Newark. Recuerden Many que Saints of tenemos Newark. el hashtag Escuela de Series Mafiosas para que compartan con nosotros. Bueno, pueden compartir series mafiosas. Creo que es lo Sí. principal. Ujú. A los tres nos encantan las series mafiosas. Yes. Y también, si tienen alguna anécdota con la cultura pop que pudiesen compartir, Ujú. como lo de San Valentín, para nosotros también instruirnos un poquito más, pues Déjenlo se por lo allí. vamos a agradecer. Regresamos con Escuela de Series. En esta oportunidad estamos hablando de las series mafiosas. Utilicen el hashtag Escuela Claro. de Series Mafiosas. Estamos conversando, por supuesto, de Los Sopranos. Estamos hablando, por supuesto, de... Aprovechando el aniversario del Padrino. También hablando un poquito de... 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Claro. Del La impacto. mejor es la 2. Cuidado con eso. ¿Sabes qué? El Padrino comenzó esa moda. Mm. No es moda. Ese accidente cultura pop. Trilógico. ¿Cómo? Trilógico. Trilógico en el que las segundas partes son siempre las mejores de las trilogías. Ok. Eso pasó con Star Wars. Las segundas Eso pasó- partes siempre son mejores. Vuelvan con sus ex. Excelente consejo. No. Yo te puedo Oye. decir a ti que hagas una imitación de mafioso casi ofensiva. ¿Te gustaría? Sí. ¡Mamma mía! Ese es un mafioso que le preguntan en cuál restaurante italiano quiere comer Claro. en cualquier lugar del mundo. Porque Deja- siempre se llaman mamá mía, mamá nostra, Claro. mi abuela, la nona. Pues Sí, claro, la, ¿qué vas a la hacer? nona nostra mía. La nona nostra mía casa. Claro, Pasta. postra. Costra. Venden- La costra nostra. La Costra Nostra es el Es restaurante. el que vamos a montar nosotros. Pero mira, antes de seguir hablando aquí rápidamente, estábamos hablando fuera de cámara. Cuando tú dijiste como que lo que a uno le gusta de estas series de mafiosos, el morbo que genera, no sé qué, se les presenta esta oportunidad y les dicen, van a ser capos, el más capo Ok. Ok. de la mafia. Y van a vivir como reyes durante 20 años. ¿Puedo escoger mi nombre mafioso rápidamente? Sí, claro. Mascarpone. Mascarpone, claro. Si yo soy el de porque soy grande. Yo soy mozzarella di búfala. Si yo soy el más grande Ajá, y tú eres el mediano y tú eres un poco más pequeño. Ajá. Si yo soy el más capote, ajá. tú eres el más capo. ¿Y yo soy? Pero... Es más, el más capiño, porque es brasileño. Bueno, no te cuidado. vas a salvar. Bueno, pero entonces resulta que les llegan con esta propuesta. Es el diablo, quizás, el que les llega con esta propuesta. Ustedes van a ser los Tony Soprano de la Ciudad de México. Ok. Ok. Pero esto solo les va a durar 15 años. 20 no, 15 años a partir de hoy. Porque, ojo, porque lo estás diciendo porque la expectativa de vida de un mafioso no es alta. Claro, o sea, lo que yo siento que la gente que tiene esta mentalidad criminal, como podría ser un Tony Soprano, Ok. es... Yo no voy a vivir para toda la vida. Ok. Claro. Entonces voy a darle todo lo que tengo y voy a tener la mejor vida durante estos 20 años y después me van a meter preso o me van a matar. Son Claro. 15 años de gloria.
15 Por años de decirlo O gloria. de alguna menos. Pero sabes que en algún momento tu fin va a llegar. Bueno, el mejor ejemplo de eso es también una película de Brian De Palma, obviamente muy famosa, un remake, por cierto, la gente no lo sabe. Scarface. Claro. Scarface con la de Al Pacino. Say hello to my little friend. Claro. So you think you're a cockroach. Nunca salgan con un muchacho que tenga un póster de Scarface en su Nunca. cuarto. Red claro. flag Ni coman en un altísimo. restaurante que tenga un póster de Scarface también. Claro, no. Ah, eso el otro día lo discutíamos. Lo Que los, discutíamos. los restaurantes italianos que tengan un Scarface, Claro. mala Si tú me pasta. subes la cantidad de años, yo te lo acepto. 20 años, pues. No, 20 años es muy poquito. Pero es que ya ahí no Sí, puedes tener claro. 30 años. Sí, ¿me no, entiendes? estás pidiendo mucho. Claro. Sí. Yo no lo agarro. Mm. No lo tomo. ¿Tú sí? Yo siento que hay demasiada gente que lo toma porque también hay otro aspecto que puede reflejarse en las series de mafia, que es el sentimiento de invencibilidad. Scarface. Tú sientes que nadie va a poder contra ti. Claro. Pero yo siento que una persona que tiene esa lógica, porque eso uno no lo ve, pero ¿cuánta gente que trabajó en la mafia se salió? ¿Me Claro. entiendes? Y se salió con la suya. Me gustaría saber cuál es los stats reales detrás de eso. De O sea, gente que se como- salvó. De gente que se salió y vive hoy tranquila. Yo creo que convenientemente no es de dominio público muchos de esos casos, ¿no? Claro. Por temas obviamente legales. Yo creo que, y de repente lo podemos elaborar más dentro de este bloque de este episodio. Yo creo que la nueva forma de ser mafiosos, creo que el contenido es más de narcotraficantes, ¿no? Que de hecho los mafiosos son narcotraficantes en casi todas sus iteraciones. Sí, por lo menos en el caso de Los Sopranos eran actividades ilícitas de varios tipos. Bueno, hay gente que es mafiosa que considera que con lidiar con drogas no es su cosa porque sí es como... Ujú. Porque además esto también es clave en la parte de los mafiosos clásicos, el catolicismo. Sí. Claro. Y lidiar con esas cosas, no. Con ese tipo de cosas, no. Con unos DVDs robados y matar a una gente, sí. Pero con drogas, Es más no. con un tema territorial. La mafia como concepto viene más de un lugar de protección obligado. Es decir, tú perteneces a mi territorio y es un tema territorial, obviamente. Ok, si tú no compartes conmigo lo que tú generas, estás en problemas. Sí. En cambio, yo te cuido si tú me pagas. Es, Bueno, es un bueno, servicio sí, Y obligado. la mafia clásica es apuestas, o sea, tener bookies, tener trata de blancas, lamentablemente. Era fraude. La mafia de la construcción, por ejemplo, es algo Sí. que lo manejaban también Porque clásicamente. por el tema territorial, Ajá. básicamente. Entonces, tú quieres construir aquí, págame aquí un poquito. Usted- Pero cuando hablas del narcotráfico, por ejemplo, y la diferencia con respecto a la mafia, Ujú. Ujú. no es más como un ejercicio de parte del narco como querer optimizar un poco el crimen organizado a tal punto de llegar a ser como un mafioso. Probablemente ellos tengan a los mafiosos como Como blueprint. Como un referente. Sí, claro. Sí, como sin duda. el Claro. plano, como el Ok, blueprint ok. Sí. ¿Sabes qué me impresionaba mucho cuando veía de chamaquito? Cuando veía de niño las películas y las cosas de mafiosos. Este artefacto que era como que la primera arma de los mafiosos, que era una bolsa llena de monedas para pegarte así por la cabeza. Sí. Claro. Que era un como... jabón en una media también. No, un jabón en una medida para la cárcel. Por eso, pero digo... No, yo estoy hablando de... O sea, hay como un armilla que es como una especie de tumulto negro que llenaban o de monedas o algo y con eso te pegaban en la nuca así y era durísimo. Dios, no sé. ¿Sabes de que no tenemos tantas series en este research que hicimos? ¿De qué? Del Yakuza. No, yo creo que sí hay, pero no las conocemos. A Yo lo creo mejor que no las conocemos. O quizás es inclusive más como underground, ¿no? No tanto. Pues Kurosawa... Bueno, Yakuza no tanto. Qué loco Samurai como sí. la cantidad de contenido sobre un personaje o sobre todo lo que hay alrededor de eso, como de la mafia en este Ujú. caso. Ellos mismos, la producción de un canal se da cuenta de que esto puede ser casi infinito. Sí, claro. O sea, por ejemplo, Los Sopranos iba a ser una película. Claro, Antes claro. de ser una serie, iba a ser una película y ellos mismos como que se dieron cuenta, ¿sabes qué? Esto va Los mucho. Sopranos es Esto- condecorada como... Para mucha gente es la mejor serie de la historia. Para mucha muchísima gente es la ¿verdad? mejor serie de la historia. Eddie Falco, por ejemplo, que actúa allí, me parece a mí de las mejores actuaciones que yo haya visto, ¿no? Claro. Y ver Los Sopranos es un muy buen ejercicio porque después te empiezas a darte cuenta de cómo ha sido referencia para demasiadas cosas modernas. O sea, para cosas contemporáneas con nosotros, Los Sopranos ha sido un ¿De blueprint. qué año a qué año fueron Los Sopranos? Ya te lo tengo por aquí. Como del 98, puede ser. Del 98 al 2000... 99 al 2007.
Claro, Sí, y ahí 10 empezó años. ya como... Sí, ahí ya estábamos entrando en otra época. No, y empezó la era de la televisión donde se enaltecía un poco a Pablo Escobar y al narcotráfico. Por Sí. ejemplo, Breaking Bad empezó como en esa época, 2007, Sí, 2008. eran como historias un poco más como novedosas y contemporáneas en cuanto a cómo se lidia, por ejemplo, con las metanfetaminas en Breaking Bad. Pero Claro. Breaking Bad es un gran ejemplo de que no se presenta, por ejemplo, en Los Sopranos, porque en Los Sopranos te presentan a la familia Soprano de una y entiendes cuál es el contexto y dónde van los tiros. Pero, por ejemplo, en el caso de Breaking Bad, en el caso de Heisenberg, que se crea esta figura bueno, mafiosa, tú ves al mafioso nacer, lo ves Sí, porque construirse. no hay un poder real, porque el mafia te lleva a primero, un sistema donde hay varias personas involucradas, ¿no? Claro, Heisenberg está por su lado. claro. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en Boardwalk Empire, que también es tremenda serie de mafiosos, Steve Buscemi, uno de mis actores favoritos, Sí, señor. él es el protagonista de la serie y es Nucky Thompson, que está Ok. basado en un político de esa época de Atlantic City, ¿no? Que además es como que Atlantic City y Las Vegas fueron lugares construidos por la mafia. Sí, Una sí. realidad. Resulta que este personaje que él interpreta, ¿sabes quién iba a ser a la persona que iban a castear? ¿Quién? James Gandolfini. Es que James Ok. Gandolfini Tony tenía como Soprano el- iba a ser Nucky Thompson. Ok. Y después cuando dicen como que el que estaba involucrado era Scorsese, fíjate como todo tiene una relación, ¿no? Pues Scorsese es la voz de los italoamericanos en Estados Unidos, eso no... Sí. Y morirá y su influencia se irá súper todavía. Pero lo que digo es que cuando involucran a Scorsese, el que da la dirección de la visión de cómo tenía que ser la serie, Claro. y cambia por completo, ¿me entiendes? Ok. Es que es muy Y ahí interesante. castean a Steve Buscemi. De hecho, bueno, sin irnos muy lejos, todos los actores que Scorsese que Scorsese y Francis Ford Coppola, especialmente Scorsese en verdad, escogió para todas sus películas de mafia, entiéndase, Goodfellas, The Irishman más recientemente, Casino, El Padrino, etc. Son personas que como que más nunca pudieron hacer algo tan distinto, entiéndase, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Sí, como que estaban casados demasiado Ray con Liotta ese- estuvo un Ray momento casado con Liotta, eso. ¿quién más? Hay mucha gente que Sí. Bobby Cannavale es un actor que pudo salirse de ahí, pero no es tan... Como que su nombre no es tan grande como... Qué loco como la figura de una persona mafiosa o de un capo de alguna manera repercute en cómo evoluciona, que ya buscamos la diferencia con respecto al narco, en ese mundo. O sea, por ejemplo, lo que hablamos de que como Los Sopranos es un referente de la televisión, una serie referente de la televisión, que luego como que le dio forma a otras series pequeñas. Que cambió la televisión. Cambió la Cambió la televisión por televisión. completo y vinieron cosas como Breaking Bad, pero por ejemplo ahorita está Ozark, que Ajá. es como otro tipo de narcotráfico, otro tipo de narcos. Es como una persona común y corriente evoluciona en un personaje de poder y más hacia Breaking y Bad. donde no te puedes salir del negocio. No Claro, puedes. Y fíjate que, más profundizando en eso, cuando el Winner, el de Mad Men, David Winner, puede ser. Creo que Cuando sí. él escribe en Mad Men, después entra a escribir en Los Sopranos. Y él dice que cuando entró a Los Sopranos y vio cómo David Chase, que es el creador de Los Sopranos, escribía a los personajes, cambió por completo su forma de escribir Mad Men. Ok. Entonces, dentro de ese tipo de cosas, por ejemplo, Vince Gilligan, que fue el que creó Breaking Bad, dijo que sin Tony Soprano no hay Walter White. Obvio. Ok. Obvio. Y esto es antes de lo que llaman Prestige TV, que es algo que HBO hace muy bien. Que básicamente De hecho, son los HBO pioneros, inventó ¿no? el Prestige TV. Que era como que, mira, podemos hacer algo como en las películas, en la televisión. Inclusive aún más, porque tienes más espacio para desarrollar los personajes. Claro. Yo creo honestamente que The Sopranos es de las top 3 series que tienes que ver en tu vida. Sí. Y si no la ves, pues mira, te estás muy mal. Eres el más capo chiquito. Claro, es el más capo chiquito, el Ajá. pequeñito. El chiquitito. Utiliza el hashtag Escuela de Series Mafiosas. Creo que ahí podemos tomar las recomendaciones. Estoy seguro que ustedes conocen cosas más underground, más cool, que no tenemos ni idea en este momento, que podemos ver y de repente hablar de ellas en el futuro. Y recuerda que nosotros tenemos un podcast llamado Escuela de Nada que puedes ver en youtube.com/Escuela de Nada. Y aquí nos despedimos los más capos. Claro que sí.